tenga un Graves, casi siempre con un crecimiento difuso de la glándula. Entonces, ahí se encuentran autoanticuerpos contra la proteína G acoplada al receptor de la TSH. Lo que hace el anticuerpo es estimular la producción de hormonas tiroideanas. Lógicamente que el paciente ingresa o hace un hipertiroidismo con toda la clínica manifiesta. Ustedes la conocen del hipertiroidismo como el temblor fino, taquicardia, a veces arritmias, metabolismo aumentado, etc. Esta es una enfermedad muy común de naturaleza autoinmune. ¿Cómo la tratan entonces? ¿Cómo tratan esa enfermedad autoinmune de la tiroides? A ver, señoritas, de la segunda línea. ¿Cómo la tratan? Es una enfermedad autoinmune. ¿Cómo la tratan? Con Yodo. pues había entendido que a veces retiran o No hay tratamiento específico para la autoinmunidad. Por el yodo es para detener la producción, sí, claro, pero ¿qué? ¿Con eso es suficiente? No. Se le una farmacológica en este caso. ¿Van a tratar la autoinmunidad? ¿O van a tratar los síntomas que producen la autoinmunidad? No, los síntomas de la autoinmunidad ya igualmente no hay tratamiento. La autoinmunidad sería químicamente retirarse, tratárselo ya con reemplazo hormonal. Que los síntomas serían muchos, quería tratar síntoma por síntoma. Se me quedó en la... ¿Se paró? el tratamiento, pero en este caso no se trata la autoinmunidad, no podemos tratar la autoinmunidad. Estos son procesos crónicos evolutivos. En este caso en particular, en algunas enfermedades, tratamos la autoinmunidad con inmunosupresores, esteroides, por ejemplo, azathioprina, ceftriaxona, pero en este caso tratamos los síntomas, igual en el hipotiroidismo, que ahora vamos a mirar, tratamos ese hipotiroidismo con la hormona tiroidea. No podemos tratar tanto, no ha habido suficiente claridad que si le damos esteroides, azathioprina o algún otro inmunomodulador podamos controlar la enfermedad. Entonces aquí lo que hacemos es bloquearla. Hay muchas estrategias terapéuticas. Una de ellas es el yodo radioactivo, pues termina la hipotiroidea toda, pero todo es mejor tratar el hipotiroidismo, cirugía, etc. Ya hablamos de la artritis reumatoide y sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune, de etiología desconocida, que produce manifestaciones articulares fundamentalmente, pero también tiene manifestaciones extraarticulares. Y el órgano blanco es la membrana sinovial. También sabemos que el tabaquismo, que es un factor ambiental, aumenta el riesgo de lupus también. Que no solamente es articular, sino multisistémico. Ya lo hemos visto. El tratamiento, estos son las deformidades muy crónicas ya. Y el objetivo del tratamiento es, como les decía, un diagnóstico temprano, remisión temprana, uso de antiinflamatorios y bajas dosis de esteroides y remisión, porque el tratamiento ya es muy especializado. Esta es la tiroiditis de Hashimoto, es una tiroiditis crónica autoinmune. Y hay anticuerpos contra la tiroperoxidasa, contra la tiroglobulina, además infiltrados linfocitos en la glándula tiroidea. ¿Recuerdan el caso clínico de hipotiroidismo subclínico? ¿Cómo estaba el anti-TPO y el anti-TG en ese caso? Elevados. No estaban presentes. ¿Sí? No estaban presentes, que es una de las implicaciones de manejar la enfermedad. ¿Qué hora es? Ah, tenemos tiempo. Ya sabemos la causa más común de hipertiroidismo, que es una enfermedad autoinmune, que es el Graves. Ya sabemos que la causa más común de hipotiroidismo es el Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune. La clínica es un hipotiroidismo lento, con todo lo que ustedes saben que tiene un hipotiroidismo.
lento y progresivo y la tiroides se va achicando, o a veces hay voz. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo manejan esta enfermedad? ¿Cómo? No se producen hormonas tiroideas, pues ¿qué es lo que se trata en la autoinmunidad? No hay evidencia. Darle hormona tiroidea. Darle hormona tiroidea. L-tiroxina. Lupus. Este es el prototipo de todas las enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad inflamatoria crónica también, pero es poco frecuente. Más en mujeres jóvenes, pero mira la enfermedad. Se explica por múltiples factores que ya hemos hablado un poco. Puede afectar cualquier órgano o tejido. Hace 2 días vimos una anemia, empezó como una anemia hemolítica, una enfermedad. Así empezó, con un poco de dolor articular. Ya puede aparecer con lo más inesperado, pero la mayoría de veces aparece con síntomas constitucionales, malestar, pérdida de peso, hiporexia. Dolor articular es relativamente común, sobre todo en manos, parecido a la artritis reumatoide, aunque una rigidez matutina no tan significativa. Y a veces lesiones dérmicas, que son típicamente conocidas como el tema de alas de mariposa, pero la mitad de los pacientes debutan con esto. La otra mitad no tiene. Puede producir deformidades articulares que reducen, como no en artritis reumatoide que son fijas. Si veo un paciente con lupus, usted la reduce, porque el problema no se articula, sino tendencia. Hay unos criterios de clasificación del 2019 que están acá, que le echen una mirada. Son criterios de clasificación, no diagnóstico, pero sirven para el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínica y examen de laboratorio. Estos criterios de clasificación se usan para investigación científica, pero sirven para los clínicos. Todos los pacientes tienen que tener anticuerpos antinucleares positivos para ser estudiados como lupus. No existe el lupus seronegativo, no existe. Es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. En este caso, de los criterios de clasificación deben reunirse 10 criterios para considerar el diagnóstico razonable. El manejo de esta enfermedad. No hay tratamiento curativo, pero aquí sí nos dirigimos a el uso de inmunosupresores que disminuyen la respuesta inmune, además de tratamientos que dependen de la gravedad y la clínica. Estos son las medicaciones que se utilizan más en la autoinmunidad multisistémica como en este tipo. Esteroides, inclusive a megadosis, cuando hay compromiso renal, el sistema nervioso central, la hemólisis, 4 gramos de hemoglobina han llegado, una hemólisis franca, entonces uno tiene que utilizar esteroides a dosis altas. La hidroxicloroquina sirve un poco como preventivo de complicaciones futuras. Y aquí hay tratamiento con otros medicamentos inmunosupresores como el micofenolato, mofetina y la ciclofosfamida. En los últimos años, quizás en los últimos 2 años, hay 2 terapias biológicas. Bueno, aquí está el Golimumab, que ya fue aprobado como una terapia biológica, pero aquí es otro, es el Anifrolumab, que es un inhibidor del receptor de interferonina. Ha dado muy buenos resultados. Y la voclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina, inhibe la interleuquina 2. Se utiliza en la nefropatía lúpica, que es la que más daño causa y más muertes produce. No ha llegado a Colombia. ¿Qué día nos llegó la señorita? Con 12 gramos de proteinuria. 12 gramos. Era para colocarle voclosporina. Tuvimos que usar micofenolato, porque no la tenemos. Es vía oral. Un poco costosa, pero en los últimos años se ha descubierto que sirve para disminuir la proteinuria masiva en un síndrome nefrótico. Pero imagínense cómo estaba hinchada la señorita Creia, hipertensa, muy malita, pero no teníamos voclosporina, no ha llegado. El Sjögren
Es una enfermedad autoinmune caracterizada por sequedad debido a la afectación de las glándulas exocrinas. Se denomina enfermedad seca. Seca la mucosa oral, la mucosa ocular, genital, piel. Este es el uso de este diagnóstico con este test de Chilmer y con rosa de bengala para mirar las pequeñas ulceraciones que se producen relacionadas con la gran sequedad. Hay pacientes que me han dicho a mí que sienten cuando roza el globo ocular seco, cuando miran para un lado, la resequedad es intensa, pero hay pacientes que tienen poca resequedad, o sea, es un espectro clínico muy variable con la misma enfermedad, pero hay casos muy severos, es muy frecuente, mire, más frecuente que el lupus. Personas un poco más frías. ¿Cuál es la característica? Ojo seco, boca seca. Van a consultar, muchos se usan gotas, que es el tratamiento entre otras cosas, porque no es tratamiento curativo. Puede producir cansancio, a veces produce artritis que no se los iban, el test de Chilmer ayuda, y el tratamiento es sintomático, tampoco tenemos drogas inmunosupresoras en este caso, y lo que hacemos es un tratamiento sintomático, lágrimas artificiales, los hago ver siempre el oftalmólogo. Saliva artificial, hay saliva artificial, a veces usan agua pero se va muy rápido y se reseca. Saliva artificial que venden por ahí, ungüentos lubricantes, sobre todo en los ojos, y la pilocarpina, incrementa la saliva. Vienen tabletas de 5 miligramos, mejora un porcentaje importante de pacientes, pero sintomático. No hay tratamiento curativo. Tenemos que evitar que haya daño ocular y por eso el oftalmólogo es el que debe manejar prácticamente la enfermedad, aunque no lo hacen. Hace poco vimos una dermatomiositis. Ustedes no nos creen, pero todo esto lo vemos todos los días. Hace poco vimos una dermatomiositis con compromiso intersticial pulmonar. Es una enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica que afecta a la piel y los músculos. Ese es el eritema nerviotropo. Ustedes ven esta coloración eritemato violácea en los párpados. Es una paciente con dermatopolimiositis. Esta es otra, un poco menos intensa la coloración. Y esto fue lo que vimos en los pacientes. El paciente que vimos recientemente tenía otro, que es el eritema violáceo sobre los nudillos y las metacarpógenas. Se caracteriza esta enfermedad por debilidad gradual, casi siempre sin dolor, de la fuerza muscular, se va perdiendo la fuerza muscular. El paciente que tuvimos de control decía que no se podía peinar, no podía levantar los brazos para peinarse, no podía subir una grada, pararse en un asiento. Por la debilidad muscular, sobre todo de grandes grupos musculares de cintura escapular y pélvica, la distal casi no se afecta. Y se caracteriza cuando hay dermato en debilidad muscular y hallazgos en la piel, o polimiositis, solo debilidad muscular sin alteraciones en piel. ¿Qué caracteriza en la clínica, en el laboratorio? La CPK se eleva, aunque en el caso que vimos fue una dermatomiositis sin miositis con CPK normal, pero casi el 95% de los casos la CPK se eleva, indicando que es la lesión inflamatoria autoinmune del músculo, donde hay infiltración de linfocitos y daña el músculo, que se eleva la CPK. La electromiografía ayuda mucho, el fisiatra lo hace y evalúa si hay un trastorno miopático o neuropático, que es el diagnóstico diferencial, y el diagnóstico muchas veces llega a una biopsia muscular donde encuentran el infiltrado linfogranulocitario autoinmune. ¿Cómo lo tratamos? Aquí sí utilizamos inmunosupresión, parecido al lupus. Corticoides, método interesante para ahorrar los esteroides, azatioprina
ciclofosfamida cuando hay complicaciones, sobre todo enfermedad pulmonar intersticial, como el caso que les contaba que nos llegó hace pocos días. Ya estamos terminando y lo hacemos con esta espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune asociada HLA27. Y el criterio más importante es dolor lumbar, inflamatorio, o sea, en reposo, sobre todo después del reposo prolongado, mejora el paciente cuando se mueve un poco, a diferencia del dolor mecánico que es con el esfuerzo, y mejora con el reposo. Este dolor empeora el reposo, el paciente se para. Mire la progresión de la enfermedad, son el mismo paciente en varias décadas. Mire cómo termina. ¿Cómo terminaba? Porque ya estamos controlando la enfermedad con bloqueadores del factor necrosis tumoral alfa, como les explicaba, la antiinflamatoide y inhibidores de la interleuquina 17 o 23. Es poco probable que un paciente llegue a este estado, como este ejemplo fotográfico. Y la tiroiditis de Hashimoto, eso ya no lo hemos visto. Y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es la presencia de trombosis y anticuerpos lípidos contra las proteínas relacionadas con la coagulación, sobre todo la anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína 1. En este caso, hay trombosis que depende de la clínica. Acá hay unos criterios de clasificación, los últimos de Swindley, pero uno, cuando tenga un caso de trombosis venosa profunda en una persona que no tenga factores de riesgo, digamos que no ha estado en movilidad, que no ha estado en cirugía, no tiene traumas, no tiene trastornos como deficiencia de proteína C, es decir, siempre piensa, primera causa de trombosis profunda adquirida, no hereditaria, es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es una enfermedad autoinmune. Y voy a terminar con, la diabetes 1 es una enfermedad autoinmune. Hay ataque autoinmune de las células beta de daño. Se produce diabetes, hiperglicemia en niños. Es una enfermedad grave, no es frecuente, pero explica hasta el 10% de los diabéticos. Y se asocia a otra enfermedad autoinmune, si el manejo es solo con insulina. No hay tratamiento contra la autoinmunidad. Y esta es la última diapositiva que revisamos hace poco, en el 2021, este estudio interesante de 25.000 pacientes para estudiar los efectos de la vitamina D, 2.000 unidades diarias, encontró una reducción del 22% en el seguimiento de enfermedades autoinmunes. Inclusive la suplementación con ácidos grasos omega 3 también lo redujo, pero no en forma significativa. 22% de reducción con el tiempo, 5 años de enfermedades autoinmunes. Algunos piensan que la administración de vitamina D, que es barata, que no produce manifestaciones secundarias importantes, que evita, hay un estudio que las fracturas no las evitan, pero evita caídas, aparentemente el cáncer, aparentemente la demencia, puede ser muy importante para prevenir la autoinmunidad. Se requieren otros estudios, pero este, digamos, que abre un poco el futuro del camino de la prevención, que no tenemos ni idea, solo estamos tratando. Es muy difícil prevenirla. Bueno, no fumar, quizás eso, pero de resto no tenemos mucho más. Y esta es la última diapositiva. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo les voy a dejar las dos clases para que las revisen.